Amigos y amigas, lamentamos que el equipo de seguridad de la Cámara de Senadores haya dificultado tanto la entrada para nuestros compañeros. Muchos de ellos lamentablemente se encuentran afuera. Queremos decir que como parte de los ciudadanos de este país y como parte de Morena, pues no nos parece correcto ni conveniente que se impida la entrada de los ciudadanos de este país a las instalaciones públicas que representa el Senado de la República. Sin embargo, muchísimos están aquí. Ya les pedimos al equipo de seguridad de la entrada que nos dejaran pasar a nuestros compañeros, pero bueno, sí queremos dejar la mención de que no estamos de acuerdo y que, pues, ojalá para otra ocasión reconozcan que en última instancia estas son instalaciones del pueblo de México. Sí. A ver, yo sí que... No, pues eso no puede suceder. Yo les pediría a nuestros compañeros que nos ayudan en el Senado, vean este asunto para que nadie quede fuera de poder participar en este evento. No debe restringirse la entrada absolutamente a ningún ciudadano al Senado. Muchas gracias, senador. Bueno, estamos esperando la llegada de dos senadores amigos de todos nosotros, el senador Manuel Bartlett Díaz y la senadora Laida Sansores, que se integrarán a la mesa. Vamos a dar inicio, estoy para servirles y voy a coordinar esta mesa. Soy parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que también, junto con el senador Adán Augusto, ayudamos a coordinar y organizar este foro en el que vamos a dar inicio. Va a empezar con su intervención nuestro amigo, el ingeniero Francisco Carrillo, miembro del Consejo Consultivo de Morena en temas energéticos. Por favor, Francisco. Muchas gracias, Lupe, y pues muchas gracias por invitarnos a compartir con tan destacados compañeras y compañeros la reflexión tan importante para el país del tema del petróleo. De mi parte, yo quisiera hacer o arrancar con algunas reflexiones en la forma del comportamiento histórico de nuestra industria petrolera. ¿Qué enseñanzas podemos tener de lo que ha sido la industria petrolera y Pemex a lo largo de la historia? Porque de allí son los primeros recursos, como se llama nuestra ponencia, que tenemos que acudir a ellos. Con lo que abre presencia en nuestra historia el tema petrolero es con aquel famoso decreto de Madero de junio del 1912, donde se atreve a cobrarles 20 centavos por tonelada de petróleo a las grandes firmas transnacionales. Por supuesto, no fue el único tema, pero sí uno de los temas que irritaron mucho a los intereses norteamericanos, que animaron el golpe de Henry Lane Wilson con Victoriano Huerta. Son pocos historiadores quienes señalan esto, yo he leído a Lorenzo Meyer en este asunto, y es una forma muy dolorosa de inaugurar la historia de nuestro país con la, vamos a decir, la osadía de Francisco I. Madero de cobrar impuestos a estas empresas que ya extraían grandes cantidades de crudo para esos años. Ustedes saben que México ya era para los años 20 el segundo productor mundial de crudo. Más de 500,000 barriles diarios de crudo para esos años era un mundo de petróleo. Sin embargo, de las enseñanzas de la Revolución Mexicana, yo quisiera destacar el 27 constitucional. La reacción que tuvo la lucha de los revolucionarios mexicanos cristalizó en la Constitución del 17, en el artículo 27 constitucional, que fue una gran luz que aportó gente como Francisco J. Múgica, pero que ya para el año de 23 generaba una gran presión para las productoras extranjeras de petróleo, y era una de las condiciones por las cuales no se reconocía al gobierno de Obregón.
Ustedes recuerdan los famosos tratados de Bucareli. Y uno de los primeros puntos que plantea el Tratado de Bucareli en el año 23, como una de las condiciones de los norteamericanos para reconocer al gobierno mexicano, es especificar en el contenido del 27 constitucional la situación legal en la que quedarían la industria petrolera y las propiedades agrícolas de los extranjeros. Y a instrucciones de Obregón, la Suprema Corte concede y determina que el 27 no será retroactivo en materia de petróleo. Esto no sé si a los del ITAM o a los del CIDE les dé alguna luz del peso de los poderes fácticos de los que generan estos grandes monopolios, porque por supuesto México no era un caso excepcional. Asuntos semejantes se presentaban en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Argentina. A lo largo de toda América Latina, levantamientos, conjuras, golpes de Estado para garantizar el control de los recursos estratégicos de nuestros países. Es común que se haga de lado la discusión geopolítica del tema de la reforma, es común, no interesa, es una esfera como que no existiera el tema geopolítico, cuando efectivamente el empoderamiento de estos poderes, de estas firmas, se vuelve determinante para el devenir político. Y bueno, si esta reforma malamente tratara de culminar, las candidaturas tendrían que estar pasando por la Halliburton, por la Shell, ¿verdad? Por ahí tendrían que pasar los candidatos a jurar lealtad y respeto a sus intereses. Cuando la historia de México es rica también en enseñanzas de carácter social y político. El régimen cardenista llega en el año de 38 a una propuesta histórica, no de manera gratuita. Ustedes saben que el general Cárdenas le apuesta a rescatar el equilibrio social mediante respetar la lucha de los trabajadores. De esta manera, esos son los años de la conformación de los grandes sindicatos de industria. Son los años de las grandes huelgas. De allí la expresión de Calles en contra del derecho de huelga y llamando a que se reprimiera a los trabajadores. La respuesta de la clase trabajadora, conformando el Comité Nacional de Defensa Proletaria, la huelga de los electricistas del ESME en julio de 1936, donde la única condición que les pone Cárdenas para respetar esa huelga es que se respete estrictamente la ley. Y pues no solo está la huelga electricista, en el año de 35 ya se había formado el sindicato petrolero, un sindicato nacional, desde agosto de 35, y en 1937 se desata la huelga petrolera, y el componente social en nuestra historia es ineludible, porque todos sabemos que la forma con concluyó esto, esa forma de reafirmación de que debían cumplir con las demandas de los trabajadores, concluyó con el decreto de nacionalización. No es gratuito esto responde a una energía social que hay en nuestra clase trabajadora y en nuestro pueblo. Y de mi punto de vista, son las energías, son las capacidades que hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. De esta manera, tampoco es casual que desde el año 40 hasta el año 80 se abra un espacio de permanente crecimiento económico, una relativa estabilidad política, y yo les digo hasta a mis cuates priistas, bueno, ¿no saben leer ustedes la historia? ¿No ven ustedes que la propia estabilidad de la cual ustedes presumen haberle aportado al país, en mucho devino de ese tipo de medidas? Porque en México ya no había esas manotas que desestabilizaran el escenario político nacional. Sin embargo, bueno, de esta manera se crea un modelo de desarrollo energético que se funda en el sexenio cardenista con la CFE, con Pemex y complementariamente con el Politécnico Nacional
y el estímulo a la UNAM. De esta manera, la UNAM y el Politécnico se volvieron los abastecedores básicos de ingeniería y de mandos de Pemex, de CFE y de Luz y Fuerza, con muchos defectos, con muchos errores, por supuesto, pero con logros únicos. En esos años somos nosotros quienes ayudamos a Noruega a fundar Statoil, quienes ayudamos a Brasil a fundar Petrobras, puesto que Pemex era un modelo de empresa pública productiva. Sin embargo, sabemos que llega el quiebre en el 88. Se violenta la voluntad popular, se impone un proyecto regresivo. De las reformas más importantes que impulsa Salinas, ustedes lo saben, es el descoyuntamiento de Pemex, que crea el vicio de la competencia entre los diferentes Pemex y los precios de transferencia y la improductividad de las áreas de transformación contra la alta productividad, entre comillas también, de las áreas extractivas. Y todo esto resultado de una firmita que por ahí anda todavía opinando, que es la McKinsey, que recomendaba que las empresas públicas deberían convertirse en buenas plataformas de negocio, pero que debería todo trasladarse a áreas de alta eficiencia, la pulverización productiva de nuestras empresas. No debemos hacer de lado que también en el 92 se da la reforma de Salinas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, planteando la privatización de la generación de electricidad, misma que en el año 2000 Fox extrapoló y prácticamente decretó que no volvería a generar electricidad la CFE, no habría plantas nuevas para la CFE, y de allá para acá, por instrucción del Ejecutivo, todas las nuevas plantas de generación, convengan o no, salgan los números o no, sean rentables o no, deben ser privadas. Esto obviamente trastoca un tema sustantivo que hemos nosotros planteado a lo largo de la discusión de la reforma energética, que es el tema, antes que la reforma energética, el debate está en la política energética. Es decir, ¿qué política energética nos vamos a dotar? Nos vamos a dotar de la misma política energética de Noruega, donde el 90% de su energía eléctrica se produce con hidroeléctricas y solo el 10% utilizan otro tipo de combustible, o de Brasil, donde igual más del 90% de la energía eléctrica de Brasil se produce con hidroeléctricas, mientras aquí el 80%, entre el 70 y el 80% de los costos de CFE, de nuestras tarifas eléctricas, están en el combustible y en la compra de energía a los privados que producen con gas. Es decir, estamos produciendo con lo que no tenemos y no tenemos un diseño de largo plazo, sustentable, donde estemos cuidando la administración de un recurso no renovable. Esta ola neoliberal se podría caracterizar por la parálisis de las capacidades productivas de nuestro sector energético y el desmantelamiento de sus capacidades productivas, que ha llegado a puntos críticos. Vale decir que ya al final del sexenio de Echeverría se empezaron a reportar algunos excedentes petroleros que permitían exportar crudo. Y se decía, qué bueno, dice un informe de Antonio Dovalí, estamos aportando algunas divisas a la Secretaría de Hacienda con la exportación de crudo en el año 76. Esto se extrapoló en el siguiente sexenio, se pospuso cualquier reforma fiscal de este país y el petróleo se empezó a volver el rey de la recaudación fiscal en nuestro país. Y se volvió el dominante en la determinación de las decisiones energéticas. Es decir, nuestra política energética es una política conducida por el afán de recaudación fiscal de Hacienda y no por una visión sustentable y racional de nuestros recursos y de nuestro desarrollo. ¿Cuáles son los colmos del panismo? Los colmos del panismo se dan en la reunión Fox-Bush en febrero de 2001,
donde nos comprometemos en el marco del ASPAN a garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos. Todavía hoy, en el informe del Senado norteamericano, dicen que de la reforma energética que se decida en México, se verá si seguimos siendo parte de la seguridad energética de Estados Unidos. Es decir, desde entonces nos integramos a ese esquema en lugar de resolver la premisa fundamental, que es la seguridad energética. Efectivamente tenemos que cuidar nuestra seguridad energética, y nuestra seguridad energética hoy se resuelve con poco más de 2 millones de barriles, es decir, con la demanda nacional que tenemos de consumo de hidrocarburos. Y estamos leyendo en la Estrategia Nacional de Energía, en el Plan Nacional de Desarrollo, que tenemos a como de lugar que llegar a los más de 3 millones de barriles diarios. ¿A qué viene? ¿A qué viene esa necedad de mantener esa muy alta producción petrolera? A la determinación de intereses exógenos a nuestro país, que es el abastecer esta seguridad energética norteamericana y abastecer las incapacidades fiscales de Hacienda. Y esto ha hecho, bueno, quiero agregar otro punto. Otro de los grandes barrabasadas que hizo Fox fue haber corrido a más de 5,000 técnicos y profesionistas de Pemex. Con esto prácticamente descremó una parte muy sustantiva de las capacidades tecnológicas de Petróleos Mexicanos. Claro, meses después propuso los contratos de servicios múltiples para permitir que sean los privados los que exploten el gas en el norte del país. Esto es un acto brutal. A esto siguen otros temas como la sobreexplotación de Cantarell, donde revientan Cantarell por sus malos procedimientos, por las exigencias recaudatorias de la Secretaría de Hacienda. Es decir, quien conduce realmente la política energética son las entidades recaudatorias de Hacienda y no una visión sustentable de largo plazo e integral de nuestra política energética. Por eso es que ahora los reyes son la Schlumberger, la Halliburton, la Repsol. Por eso es que ahora, hasta en la UNAM, se hace una semana de la ingeniería para la Schlumberger, en lugar de que se haga una semana de la ingeniería para la Secretaría de Energía. Es decir, estamos llegando, y está clarísimo que hay talentos en nuestro país, que ellos los están reclutando, que a nuestros mejores jóvenes se los están llevando ellos, y nosotros no estamos no solo ofreciendo resistencia, sino facilitándoles la tarea. De ahí que nosotros planteamos que hay que hacer una labor de rescate y de restitución de las capacidades productivas de Pemex, de CFE y de los institutos de investigación. Porque el desarrollo energético sin desarrollo científico y tecnológico es un engaño. Hay que rescatar también esta visión integral del sector energético, porque hoy, a la luz del debate petrolero, no se deja ver que ya está una ley de aprovechamiento de renovables, cuyo artículo primero dice que esa ley es para promover la generación privada que no forma parte del interés público. Es decir, tenemos una ley de renovables para el interés privado, y hay una renuncia explícita del Estado mexicano y de la CFE al desarrollo de las energías renovables. Es decir, hay un aspecto de entrega, una visión de entrega de las capacidades productivas de nuestro país. Sí, iré concluyendo. Y hoy vivimos una ofensiva mediática que venía yo leyendo ahorita en el metro, el de Jalife, y coincido totalmente en el diagnóstico de Jalife, donde dice que son dos los argumentos sustantivos del Instituto Mexicano de la Competitividad, del ITAM, de la revista Nexos, de todos ellos. Son dos argumentos básicos, es decir, no tenemos dinero y no tenemos tecnología. Y de ahí
No hay ningún otro argumento. Por ahí quieren sacar de que está cambiando el paradigma energético, que Estados Unidos va a ser autosuficiente en petróleo y que ahora que Estados Unidos ya no compre petróleo, ¿a quién se lo vamos a vender? ¿No? Es decir, es una visión absolutamente absurda, ¿verdad?, de abandono de los objetivos nacionales y de sometimiento de una política energética a criterios absolutamente contrarios al interés nacional. Por eso es que nosotros planteamos que la solución al problema de Pemex está en la solución del problema energético, está en una propuesta de política energética que rescate sus capacidades productivas. Todavía tenemos muy importantes cuadros técnicos y tecnológicos, tanto en Pemex como en CFE, como en el Instituto Mexicano del Petróleo, como en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, como el de Investigaciones Nucleares, que hay que decirlo, estos compañeros ya llegaron a producir abasto de combustible nuclear en momentos críticos para la planta de Laguna Verde, pero bueno, en los años de la Madrid se les dijo que debían suspender la producción de combustible nuclear porque era muy mal visto por los norteamericanos, que esto era muy peligroso tener cerca a los terroristas para poderse hurtar este tipo de cosas. Es decir, nuestra propuesta es restablecer toda esta historia, todos estos valores, y concluyo con un solo punto: apostarle a otro modelo laboral. Que no nos vengan con la engañifa de ahora a aplicarle a Romero de Champs lo que le aplicaron a Elvester, para poder oscurecer su propuesta de reforma, aplicándole algunas sanciones a Romero de Champs, cambiando de dirigente, poniendo uno igual o peor de arrastrado que él, ¿verdad? Y con eso justificar ante la opinión pública una reforma. Necesitamos apostarle a otro modelo laboral, donde haya una corresponsabilidad de los trabajadores, donde haya una vigilancia de los trabajadores, donde haya una mentalidad altamente productiva y donde tenga un sentido social la participación del sindicato en el Consejo de Administración. Esas son las guías que dejamos aquí para el debate y que quizás nos permitan ir encontrando una alternativa para verdaderamente servir a la nación con un cambio en la visión del sector energético. Muchas gracias. Le damos las gracias a Francisco Carrillo y le pedimos al ingeniero Javier Jiménez Espriu que nos plantee los puntos que viene aquí a debatir con todos nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro, en donde se me ha pedido que hable sobre la explotación petrolera y el capital privado. Hace 20 años, al iniciarse un nuevo ataque para la privatización del sector energético, expresé y lo he reiterado en múltiples ocasiones que los planteamientos para concluir que la privatización era necesaria adolecían de múltiples defectos: insuficientes en el análisis económico, discutibles desde el punto de vista técnico, inconsistentes en el aspecto legal, ignorantes de contenido histórico, ayunos de sensibilidad política y carentes de patriotismo. Desde ese antes se han instrumentado en forma maquiavélica políticas públicas destinadas a desmantelar las capacidades nacionales, principalmente en organismos públicos, Pemex, CFE, Comunicaciones y Transportes, Recursos Hidráulicos, con decisiones que, fundadas en la convicción de las autoridades en la falta de talento nacional, en una incapacidad innata para resolver nuestros propios problemas y en la necesidad de recurrir a otros para hacerlo, no hacen sino beneficiar a las empresas extranjeras. En 1997, al recibir el grado de honor de la Academia Mexicana de Ingeniería, presenté un trabajo titulado El futuro de México sin ingeniería mexicana. En él hacía una pregunta fundamental: ¿qué puede hacer una nación sin ingeniería propia? Y daba una respuesta que hoy se confirma correcta. Seguramente, otra vez, cambiar vidrios y espejos por los frutos de nuestras entrañas, aunque ya no usemos penachos ni obtengamos nuestros títulos y grados en el Calmecac. No hemos aprendido, mencionaba yo entonces, una lección fundamental. La autodeterminación tecnológica es cuestión de supervivencia nacional. La moderna tecnología de la dependencia, dije, es crear la dependencia de la tecnología.
Antes se invadían territorios, hoy se apropian industrias y mercados. En esta guerra de conquista que hoy llamamos competencia, nuestros gobernantes han encomendado precisamente a nuestros contendientes o han aceptado sumisamente de ellos el diseño de nuestras estrategias. ¿Qué diferencia hay entre el conquistador que empuñando un mosquete vino a llevarse nuestro oro en el nombre del rey y el ejecutivo de la transnacional que armado con una de esas presentaciones de McKinsey viene a buscar la cesión de la renta petrolera en favor de la Exxon, la Chevron y la Shell? Nuestros competidores pulen la bandeja de plata en la que les entregamos nuestras riquezas. ¿Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados Unidos? Dice la tesis de las becas Fulbright. Toma a algunos de sus jóvenes en edad impresionable, adoctrínalos en las escuelas del Ivy League, regrésalo a su país y asegúrate de que los nombren secretarios de Estado para que desde el púlpito de un ministerio implementen, con el fanatismo y la ceguera de un dogma religioso, el Evangelio según Uncle Sam. En 1990, John Williamson, un economista del Banco Mundial, elevó este Evangelio según Uncle Sam a nivel de Sagrada Escritura en un documento que tituló el Consenso de Washington. Este prescribía las condiciones que una red de instituciones financieras internacionales, el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la International Finance Corporation y otras, establecerían para otorgar créditos a los países en desarrollo. Estas instituciones, claro está, son financiadas a su vez por los gobiernos de los países industrializados que llegan al poder con los donativos de campaña de sus grandes corporaciones, destacando entre ellas las petroleras transnacionales. En las condiciones de los créditos figuraban en primerísimos lugares la eliminación de subsidios y la privatización de los servicios y los negocios públicos, y entre ellos el más jugoso de todos, el petróleo. Una pregunta clave es: ¿a quiénes benefician las medidas prescritas en el Consenso de Washington? ¿A los países que pedían los créditos o a las corporaciones de los gobiernos que las financiaban? En 2002, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calculó que por cada $1,000 millones que ese país contribuía a los bancos internacionales de desarrollo, las transnacionales americanas recibían más de $2,000 millones en contratos en los países desarrollados. En 1992, David Budo, un economista del Fondo Monetario Internacional, en un acto de contrición declaró que las condiciones impuestas por esas instituciones no buscaban mejorar las condiciones de los países en desarrollo, sino satisfacer las necesidades económicas de los países industrializados. Fueron bajo estas presiones internacionales que muchísimos países empezaron a cederle el jugoso negocio del petróleo a las petroleras privadas. Como describiré más adelante, todos estos esfuerzos les reportaron nefastas consecuencias, por lo que en los últimos años, todos ellos, Argelia, Bolivia, Canadá, China, Ecuador, Kazajstán, Venezuela, por citar solo algunos, han instrumentado costosísimas medidas para renacionalizar las industrias petroleras privatizadas, para renegociar los términos de los contratos celebrados y o para elevar los impuestos y regalías cobradas a las petroleras privadas, topándose siempre con el poderío económico de estas y sus gobiernos, que se resisten a capa y espada a devolver un ápice de los regalos obtenidos bajo la presión internacional. Fue en esa presión internacional la que llevó a México a privatizaciones de triste memoria como la bancaria y a episodios negros como el Fobaproa. En el ramo del petróleo, el nacionalismo de la mayoría de los mexicanos, transformado en opinión pública, defendió con todo el artículo 27 de nuestra Constitución. Ante esto, nuestros gobernantes, lejos de acatar la voluntad popular, iniciaron una privatización disfrazada, simulada, silenciosa, traidora y cobarde. Petróleos Mexicanos se dividió en 4 subsidiarias con el objeto de venderlas una por una, iniciando con la petroquímica básica, luego con el gas natural, siguiendo con la refinación y culminando la entrega del patrimonio nacional con la cesión de la renta petrolera. A principios de los 90 se dio el primer esfuerzo privatizador en la intención de vender los complejos petroquímicos de Pemex. Este esfuerzo se volvió a topar con el nacionalismo de la opinión popular que lo impidió. Ante esto, nuestros gobernantes, lejos de cumplir con el deber fiduciario que tiene cualquier administrador, y cuales niños emberrinchados ante la falta de satisfacción de su capricho, condenaron a la petroquímica básica a la inanición,
privándola de la inversión que su mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo requerían. A mediados de los 90, los esfuerzos privatizadores voltearon sus caras al gas natural en un embate de cabildeo legislativo que exigía la apertura del mercado del gas y la privatización de la CFE y que estaba liderado por la hoy tristemente célebre Enron. Otra vez, el nacionalismo de la opinión popular impidió los cambios constitucionales que la venta de CFE requería, ante lo que nuestros gobernantes volvieron a traicionar al pueblo con una privatización disfrazada y escondida bajo la figura de los productores independientes de electricidad. ¿Cómo se puede argumentar que la CFE no se ha privatizado cuando hay más del 50% de la electricidad para el servicio público la generan las transnacionales privadas? Dado que siguiendo los caprichos del Banco Mundial, nuestros gobernantes habían ya cedido el diseño de las estrategias eléctricas a las grandes corporaciones, en el caso del gas natural y la electricidad a Enron, empezaron a generar electricidad no con lo que nos convenía generarla, agua, viento, sol, combustóleo, sino con lo que Enron le convenía vender, gas natural. Hoy en día, más del 50% de la generación eléctrica se hace con este hidrocarburo. En vista de que la apertura del sector eléctrico venía aparejada de la entrega a manos privadas del negocio del gas natural, los altos mandos de Pemex volvieron a fallar a su deber fiduciario y limitaron las inversiones en materia de gas, dando como resultado un status quo preocupante: la importación masiva de gas natural comprado a las grandes transnacionales y los cuellos de botella que su transporte implica por la falta de inversión de Pemex en gasoductos. Pero sin duda, de las privatizaciones simuladas, la más dañina y traicionera es la de la renta petrolera. Nos engañaríamos si simulamos que la discusión de hoy en día es sobre si empezamos a otorgar concesiones y contratos en los que se comparta la renta petrolera, los llamados contratos de riesgo. Estos ya se han venido celebrando en forma inconstitucional y por tanto ilegal y sin riesgo para las empresas, bajo denominaciones eufemísticas como la de contratos de servicios múltiples o contratos incentivados. Seamos claros de una vez por todas en lo que la Constitución permite y en lo que prohíbe en el área del petróleo. Permite los contratos de servicios, esto es, los contratos en los que la contraprestación se da en dinero, pagando al contratista el costo del servicio y una utilidad razonable, pero que no le comparte la renta petrolera ligando su pago al éxito de la explotación. La Constitución prohíbe las concesiones, aún disfrazadas de contratos, o sea, cuando la contraprestación va ligada a la cantidad del petróleo que se extraiga o al valor comercial de este. En este sentido, cualquier contrato que implique un pago por barril extraído, así sea un centavo, que aumente la contraprestación del contratista en función de la cantidad del petróleo que se extraiga, resulta inconstitucional. Los contratos incentivados que ha venido celebrando Pemex implican el pago por esta de teóricamente el 75% de los costos de extracción del contratista, y los de la semana pasada en Chicotepec del 100%, y luego le otorgan una cuota por barril, haciéndolo sin duda alguna partícipe del éxito de la explotación. Estos contratos, por tanto, son verdaderas concesiones celebradas en total contravención al texto constitucional. Tienen además el defecto de ser una invitación abierta a la corrupción. Ante la complejidad de la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción. Aun cuando no hubiera corrupción, aun cuando no hubiera, resulta imposible para una empresa que no está explotando el yacimiento supervisar que los reembolsos por el 75 o el 100% no son en realidad por un múltiplo muy superior. Nóminas infladas, materiales y trabajadores inexistentes, jornadas diarias de 36 horas, automóviles de lujo cobrados como coches utilitarios, maquinaria e insumos de segunda cobrados como de lujo, son algunos de los rubros que nos presenta la experiencia internacional que hacen de cualquier contrato basado en la recuperación de costos nada menos que casos de robo en despoblado. El ejemplo del yacimiento Kashagan en Kazajstán resulta un caso ilustrativo de esa problemática que mencionaré. Yo preguntaría a los señores senadores y a los señores diputados que hoy nos acompañan, ¿ya se tomaron la molestia de analizar los resultados que han dado hasta ahora los contratos incentivados de Pemex? ¿Saben a cuánto asciende el reembolso de los teóricamente 75% de los gastos? ¿Ya exigieron cuentas
de lo que se ha recibido a cambio? Los países que durante la implementación del consenso de Washington abrieron sus industrias petroleras se arrepintieron y están pagando caro su error. Pero por lo menos ellos tienen la excusa, además de la presión internacional, de la falta de experiencias internacionales previas y de un escenario de precios de alrededor de $20 el barril, haciendo la alternativa privatizadora menos aberrante que era ahora. ¿Qué excusa tenemos nosotros cuando el barril se cotiza a $100 y cuando tenemos el ejemplo de los que ya se equivocaron y ahora pagan cara la enmienda a su equivocación? En efecto, la más mínima revisión de la experiencia internacional reciente es el mejor argumento para descartar cualquier esfuerzo privatizador. Veamos, aunque sea vuelo de pájaro, algunas de estas experiencias. Iniciemos con el niño modelo del que presumen los privatizadores, Petrobras. Brasil abrió su industria y ahora tiene a Petrobras, que es una empresa muy eficiente, gritan los apologistas del libre mercado. Aceptándolo sin conceder, premisa cuestionable que mi argumento no quiere cuestionar, la pregunta no es si Petrobras es eficiente, sino para quién es eficiente. Como todas las petroleras privadas, Petrobras genera muchas utilidades para sus accionistas, a quienes es más fácil encontrar en lujosos penthouses del Upper West Side de Manhattan que en las favelas de Sao Paulo o de Río de Janeiro. Dándose cuenta de la gran disparidad de lo que quedaba en Brasil, 10% en un principio, y las utilidades que iban a dar fuera, en 2007, al descubrirse los yacimientos del Presal, no se le concesionaron directamente a Petrobras. Se creó una empresa 100% estatal, Petrosal, y se instrumentó un mecanismo que llevó en el 2010 al gobierno brasileño de Lula a elevar de 39 a 48% la participación del Estado en Petrobras. Y esta función continúa. Esto es, el gobierno brasileño ha decidido comprar acciones de la empresa, relacionalizar parte de ella para mitigar la sangría que a Brasil le ha significado la cesión de la renta petrolera a los accionistas de Petrobras extranjeros. Pasemos a otro ejemplo estrella de las privatizaciones, Statoil. El caso noruego es quizá el más alejado de los esfuerzos privatizadores mexicanos. Noruega es un país que hasta antes de los 60 no contaba con una industria petrolera. Cuando en 69 se descubrieron grandes yacimientos, los noruegos atinadamente se dieron cuenta de lo que convenía a su interés era la creación de una empresa estatal fuerte y que con su propia tecnología fuera capaz no solo de desarrollar sus campos, sino de competir en la industria internacional. Ante la falta de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción, sino recibir tecnología, transferencia de tecnología. Se asociaron con las grandes transnacionales, pero bajo reglas que exigían un alto contenido nacional. Por cada ingeniero de las transnacionales debe haber por lo menos 2 de la empresa noruega. Fueron así recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo. ¿Cuán diferente del nacionalismo petrolero noruego de los contratos incentivados mexicanos, en donde además de sus costos compartimos las utilidades con quienes lo hacen, que según nuestros malinchistas e ignorantes gobernantes, nosotros no podemos, y sin la más mínima posibilidad de recibir tecnología? Analicemos lo que ha pasado en países de nuestro continente. Bolivia, por ejemplo, cedió a las presiones del Banco Mundial y durante los 90 concesionó la explotación de sus yacimientos petroleros. Para 2005, y no obstante que las inversiones de los contratistas privados habían quedado ya totalmente amortizadas, estos estaban recibiendo el 82% de la producción de los yacimientos, y lo que recibía el Estado boliviano era una realidad del 18%. Esta situación se convirtió en insostenible. En mayo de 2005, el Estado boliviano decidió implementar un nuevo impuesto directo a los hidrocarburos que en efecto reducía la participación de las petroleras al 50% de la producción. Estas no lo aceptaron, por lo que esta medida nunca fue implementada, llevando al gobierno de Bolivia a renacionalizar la industria en el año 2006. El caso de Venezuela también resulta de interés. La ley petrolera del 75 establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones y los contratos de riesgo. Únicamente se permitían los de servicio. Tal como aquí, funcionarios venezolanos se dieron a la tarea de disfrazar como contratos de servicio lo que eran en realidad concesiones. Un artículo de agosto de 2010 del Oxford Energy Forum describe los contratos celebrados por estos funcionarios en los siguientes términos.
Los contratos de servicios venezolanos, a pesar de estar estructurados como contratos de servicios, en el fondo eran todo excepto un contrato puro de servicios. Se dieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y el valor de las producciones. De hecho, muchos de los proveedores de servicio eran socios senior en el negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que producía. Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran proveedores de servicios, arguían que la tasa de impuesto sobre la renta que les correspondía era el 34% aplicable a las personas que se dedican a la producción del petróleo y no el de 50% aplicable a los productores del petróleo. El pago de más del 50% del valor de la producción de las petroleras internacionales bajo esos contratos de servicios tampoco pudo ser mantenida en Venezuela. En abril de 2005 el gobierno venezolano exigió la migración de estos a contratos de esquemas de empresas mixtas que redujeron la participación de las petroleras privadas y que no estuvo exenta de grandes tensiones internacionales y en algunos casos de costosos litigios ante tribunales arbitrales. Ecuador no corrió mejor suerte. Veamos el caso de Occidental. A finales de los 90, Ecuador celebró varios contratos de ganancias compartidas en los que los contratistas asumían todos los costos de explotación, pero recibían el 70% de la producción. El cambio de escenarios de precios generó un desequilibrio contractual en el que las ganancias de los contratistas eran simplemente inaceptables. Occidental era uno de esos contratistas que además había incumplido los términos del contrato, cediendo sus derechos bajo el mismo sin autorización del gobierno ecuatoriano. La ley de hidrocarburos le daba a Ecuador el derecho a rescindir el contrato y así lo hizo, ante lo cual Occidental inició un arbitraje internacional. Los árbitros encontraron que aunque Occidental había incumplido la ley de Ecuador, esta en su opinión no era justa y condenaron a Ecuador al pago de una indemnización de más de $1.600 millones. El litigio se llevó no ante la Corte de Ecuador, sino, tal como lo prescriben los contratos internacionales celebrados durante el Consenso de Washington, ante el CIADI, organismo establecido, oh sorpresa, por el Banco Mundial. Finalmente me interesa referirme al caso del yacimiento Kashagan en Kazajstán, por las similitudes entre el contrato de este yacimiento y los contratos incentivados celebrados por Pemex. Kashagan es el yacimiento del petróleo más grande que se haya descubierto en las 3 últimas décadas. Es incluso más grande que Cantarell. El gobierno de Kazajstán celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril, igual que los contratos incentivados. El arriba citado artículo del Oxford Energy Forum describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual de este yacimiento. A pesar de ser presentados como un ejemplo típico de alineamiento de intereses, la experiencia ha demostrado que las disposiciones contractuales basadas en recuperación de costos son a menudo una receta para el desastre, y eso es exactamente lo que pasó en Kashagan. Los costos totales del proyecto se incrementaron más de $100.000 millones y la producción originalmente programada para iniciarse en 2005 ahora está programada para 2012. El resultado neto fue que el descubrimiento más grande del mundo en la era moderna, mismo que tenía proyectado una producción de 1,5 millones de barriles diarios, del Estado solo hubiera recibido un gran total del 2% del petróleo producido, y por lo menos en la primera década de producción, sin incluir la participación relativamente minúscula de una pequeña subsidiaria de la Compañía Petrolera Nacional en el consorcio. Evidentemente, la situación de Kashagan era insostenible, por lo que el gobierno de Kazajstán tuvo que implementar medidas para terminar con el contrato, con las tensiones internacionales y procesos jurídicos que lo lleva. La experiencia internacional, como se puede apreciar, es elocuente y confirma que México no es el único en el que el diablo escrituró veneros de hidrocarburos. De todos los países a los que hemos referido, quizá el único que salió bien librado en su trato con las grandes petroleras fue Noruega. Es por esto que mantengo firme la convicción de que una reforma energética es en efecto necesaria, pero no la que ofrece el presidente de la República en sus discursos en el extranjero o como la que se deriva de los puntos del Pacto de México que buscan: 1, entregar a la inversión privada el crecimiento de la industria corriente abajo, desde la refinación, y 2, permitir a través de contratos de riesgo, incentivados, de servicios múltiples y de alianzas, el acceso de la iniciativa privada a la exploración y producción y con ello a una parte sustantiva de la renta petrolera. Lo que hay que hacer es fortalecer a Pemex,
restablecer el nivel que un día tuvo el Instituto Mexicano del Petróleo, volver a invertir en nuestras capacidades de ingeniería, apoyar el desarrollo científico y tecnológico del sector para poder sentarse a negociar de tú a tú con los jugadores de la industria. El falso argumento de que la tecnología no es accesible si no compartimos la renta petrolera en quienes la poseen. La tecnología está disponible y tenemos la capacidad para asimilarla y desarrollarla, pero sobre todo es nuestro el petróleo y somos nosotros los que debemos establecer las reglas. 2. Establecer una estrategia nacional de energía integral, no solo de hidrocarburos, que tenga como prioridad la seguridad energética de la nación en el largo plazo, de la nuestra. Esto significa un uso racional de los recursos naturales no renovables, la optimización del uso en función de las necesidades nacionales. Y esto es contradictorio con los intereses del sector privado, para cuyas inversiones buscan la mayor rentabilidad en el menor plazo posible, y de los intereses de otros gobiernos como el de Estados Unidos, que se reserva sus reservas, presionándose para elevar nuestra producción y saciar su red de hidrocarburos. En lo económico, no tenemos por qué compartir la renta petrolera cuyo dueño es la nación. No tenemos por qué ofrecer una parte del espléndido negocio que nos ofreció la naturaleza y que podemos y debemos manejar solos. Es falso el argumento de que no tenemos dinero. Lo negamos señalando que tenemos los hidrocarburos, para cuya exploración y explotación razonable existen créditos y mecanismos financieros, habida cuenta de la alta rentabilidad de los procesos de producción, refinación y venta de los productos petrolíferos y petroquímicos. Debemos, sí, reformar la situación de Pemex para que fuera del presupuesto de la Federación esté en capacidad autónoma de gestión y manejo de sus recursos. Limpiarlo de corrupción e ineficiencia, tanto de su sindicato lastre como de las élites voraces de políticos e industriales inescrupulosos que en la corrupción encuentran su modus vivendi y enriquecen desmedidamente. Trabajar a partir de ahora con honestidad, inteligencia, eficiencia, capacidad profesional, planeación, supervisión adecuada y patriotismo. Establecer un verdadero sistema de transparencia y rendición de cuentas con observadores ciudadanos. Respetar a ultranza el espíritu y la letra de la Constitución como exige el Estado de Derecho y el verdadero pacto nacional. Una vez más, los intereses hegemónicos atacan, en esta ocasión con gran virulencia, y ahora apoyados por muchos que no hace tanto, y solo por sus intereses personales, defendían al sector energético con la frase estentórea y vibrante de López Mateos: en el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás. Y hoy, disfrazados como salvadores de la República y como abiertas mentes modernizadoras, satanizan a falta de argumentos a quienes nos mantenemos con los mismos principios, calificándonos como trasnochados, cobijados en falsos nacionalismos, seguramente considerando que los verdaderos son los que ven por otras naciones. Hoy nos encontramos, y no digo nuevamente, sino otra vez, porque hay un hilo conductor que no se ha roto desde hace décadas, nos encontramos, repito, en la cresta de esa ola privatizadora que no cesa en su intento de destruir nuestras defensas y entregar nuestros recursos. No debemos soslayar que con la apertura del sector a la inversión privada, sea extranjera directa o a través de interpósita persona, recuerden la banca, se abre la entrada a los gobiernos imperiales a los asuntos internos de la nación, se cede soberanía. Si no, y para concluir, recordemos en un párrafo, síntesis personal de una parte del espléndido artículo del 4 de julio pasado de Lorenzo Meyer en Reforma, en el que nos subraya las presiones de las potencias internacionales a que hemos estado sujetos por el tema del petróleo y a las que ya se refirió el ingeniero Carrillo. Las tuvimos con Porfirio Díaz, quien hubo de acomodar las leyes para dar seguridad a la inversión extranjera, palabras que hoy se repiten, para que los inversionistas fueran dueños de los recursos. Se actuó contra Madero y su impuesto del timbre. Se ejerció presión severa contra Carranza, quien había establecido en el 27 constitucional la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo, impidiéndole reglamentarlo. La sufrió Obregón con los acuerdos de Bucareli, la sintió Calles en un nuevo intento de reglamentar el 27 y la padeció Lázaro Cárdenas, que decidió en actitud valiente, visionaria y soberana nacionalizar la industria petrolera ante la presión convertida en arrogancia y prepotencia. La presión continuó con Alemán, que autorizó contratos de riesgo, mismos que fueron cancelados por López Mateos. Generaciones anteriores han aguantado los embates de las potencias extranjeras en su afán de quedarse con su petróleo. La nuestra, yo pondré mi modesta contribución, deberá hacer lo propio para poder decir con Guadalupe Victoria:
gloriados mexicanos de la parte tan considerable y rica que os ha tocado en los negocios del universo, y para tratar de vencer la fatídica lacra que Francisco Zarco sentenciaba diciendo: hay no sé qué ritmo trágico en la historia de México que hace perder a los aptos y honrados en beneficio de los ineptos y ladrones. Porque si por esto antes perdimos la mitad del suelo que nos había tocado en esos negocios del universo, no podemos ahora aceptarles la amenaza de entregar buena parte de la riqueza de nuestro subsuelo. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Jiménez Espriu, y le damos ahora la palabra a la doctora y a nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, dado que tanto Francisco Carrillo como el ingeniero Jiménez Espriu han sido muy amplios en sus presentaciones. Nos encontramos aquí porque hay una nueva intención de avanzar en la privatización de la renta petrolera. En el 2008 hubo una iniciativa de entonces Calderón, con una movilización muy amplia de la sociedad mexicana, que evitó que la reforma original que fue planteada pudiera ser aprobada. Sin embargo, pudieron avanzar de alguna manera en las leyes secundarias violatorias al 27 constitucional y en contratos que ahora le llaman incentivados, que son violatorios a las leyes que aprobaron en el 2008 y al 27 constitucional, y sin embargo no les es suficiente. ¿A quién no le es suficiente? Al dogmatismo absurdo de los gobernantes mexicanos y a la insaciable necesidad de las empresas transnacionales petroleras extranjeras y nacionales de apoderarse de la riqueza nacional. Se está planteando, quizás los senadores nos puedan decir con más detalle, que para el próximo periodo de sesiones están midiendo la posibilidad de un cambio al 27 constitucional, y si no, de todas maneras ya saben el caminito, que es volver a cambiar las leyes secundarias que violan el 27 constitucional, pero que con una Suprema Corte de Justicia al servicio de los mismos intereses, pues es imposible demostrar o establecer un juicio que permita que se echen para atrás estas leyes secundarias y los contratos que ya han venido estableciendo. ¿Cuáles son los argumentos que utilizan para este nuevo embate de privatización del petróleo y de su renta? Pues los mismos que han venido utilizando, como decía el ingeniero Jiménez Espriu, desde hace décadas, y en particular los que utilizaron en el 2008. Que Pemex no tiene recursos, que Pemex y México no tienen la tecnología suficiente para explotar mayores recursos petroleros, y que hace falta producir más petróleo del que actualmente produce México. Yo me voy a concentrar en este último argumento, aunque de alguna manera vamos a tocar los otros dos. En primer lugar, hay que decir que hay una especie de esquizofrenia en el gobierno federal, porque por un lado la Estrategia Nacional de Energía está planteando que debe incrementarse la producción de petróleo. La meta no son los 3.4 millones de barriles a los que llegó Fox en el 2004, sobreexplotando Cantarell y generando la situación en la que hoy nos encontramos, sino su meta son cerca de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Esa es la meta planteada en la Estrategia Nacional de Energía para los próximos años, y por eso la necesidad de las empresas transnacionales. Sin embargo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, recientemente publicitada a nivel nacional e internacional, plantea que tiene que reducirse la producción de petróleo
y que el consumo de petróleo, y particularmente los petrolíferos, tiene que irse reduciendo de tal manera que en los próximos 15 años podamos reducirlo a cerca del 20%. Es decir, en la estrategia de energía se plantea una meta y en la estrategia de cambio climático hay una meta completamente distinta. Vamos a ver algunos números para darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo y por qué, y quiénes son realmente los que están impulsando esta reforma. 2004 es el pico de la producción de petróleo nacional, forzada por Fox y forzada por los Estados Unidos para una mayor exportación de petróleo de los Estados Unidos, de México hacia los Estados Unidos. En el 2004 se produjeron cerca de 3.4 millones de barriles de petróleo diarios. En el 2012 estamos produciendo 2.5 millones de barriles de petróleo diarios. Consume México 1.7, consumió México en el 2004 1.7 millones de barriles de petrolíferos. Esto se incrementó en el 2012 a 1.84 millones de barriles de petrolíferos. Vamos a especificar en particular en la gasolina, porque es el combustible que mayor crecimiento está teniendo. En el año 2004, México consumió 624,000 barriles de petróleo diarios y en el 2012, 804,000 barriles de gasolina diarias. Es decir, aumentó de 626 a 804. Pero recordemos que en el 2012 produjimos 2.5 millones de barriles. Es decir, México produce 2.5 millones de barriles de petróleo y está consumiendo o consumió 1.84 millones de barriles de petrolíferos. Todavía tenemos un excedente para exportar. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo y cuál es la política energética nacional? Recordando, por cierto, al ingeniero Rafael de Celis, que falleció hace algunas semanas, que él dedicó su vida, o por lo menos los últimos años de su vida, a exigir que se dejara de vender petróleo al extranjero y diciendo que hubiera una política racional y nacional de consumo o de política energética. En el año 2004 se vendieron a los Estados Unidos 1.5 millones de barriles de petróleo diarios. Para el año 2012 solamente se vendieron 950,000 barriles de petróleo. Es decir, dejaron de venderse a los Estados Unidos entre el 2004 y ahora 500,000 de barriles de petróleo diarios. Vamos a ver qué es lo que ocurre en términos de números. Las exportaciones de petróleo en el 2004, a pesar de que representaron mucho mayor en términos de volumen, representaron 21.3 mil millones de dólares de entrada de recursos. En el 2012, a pesar de la reducción de las exportaciones de petróleo representaron un ingreso de 46.8 mil millones de dólares. Es decir, dado que el precio del barril de petróleo ha aumentado del 2004 ahora prácticamente al doble, pues entonces los ingresos por venta de petróleo, a pesar de que se ha reducido la cantidad de petróleo que estamos exportando, prácticamente es el doble de lo que estamos recibiendo de ingresos. Entonces, en estos años recibimos más, a pesar de que estamos vendiendo menos, y por otro lado, nuestra producción permite sin ningún problema, si tuviéramos las refinerías suficientes, producir la cantidad de petrolíferos necesarios para la producción nacional. Entonces, ¿qué es lo que está generando la necesidad de producir más petróleo en México? Pues una presión de los Estados Unidos para aumentar la cantidad de barriles que México exporta a los Estados Unidos. Porque hay distintos problemas internacionales que para Estados Unidos representan riesgos en su suministro y hoy lo que requiere de México es que volvamos
a darle el 500,000 de barriles de petróleo diarios que dejamos de producirlo. Es decir, no es una necesidad nacional, ni en términos de recursos económicos, que digamos requiriéramos más divisas, ni tampoco una necesidad en términos del crecimiento de la demanda de petrolíferos, y en todo caso requerimos una política racional de disminución de la tasa de crecimiento de petrolíferos a nivel nacional. Ya nada más para mencionar, hay que decir que el grave problema que sí tenemos, pues es que no tenemos las refinerías suficientes, que desde el 2008 y desde antes lo venimos diciendo, de tal manera que hoy estamos importando pues la mitad de los petrolíferos que estamos consumiendo. Aún así, la entrada de divisas, repito, por petróleo crudo fue de 46,000 millones y lo que estamos pagando por la importación es de 19,000 millones, es decir, inclusive lo que recibíamos en el 2004, a pesar del incremento de las importaciones, lo estamos recibiendo con más, a pesar de reducir la importación de las gasolinas. ¿Qué es lo que hace? Es decir, ¿cómo podemos dar los argumentos en contra de estos argumentos que nos están planteando? México tiene recursos y Pemex tiene recursos. ¿De dónde vienen los recursos? Pues del mismo lugar que vienen los recursos de las empresas transnacionales, del petróleo que están explotando. Es decir, para una empresa transnacional, ¿ustedes creen que la empresa transnacional tiene el recurso disponible para poder hacer las inversiones? No. Como bien dijo el ingeniero, o hay fuentes internacionales para poder suministrar con la rentabilidad que representa el petróleo, y por otro lado, ¿de dónde vienen? Pues sencillamente de la explotación del petróleo, de tal manera que evidentemente tenemos la misma cantidad de recursos o la misma disponibilidad de recursos que pudieran tener las empresas transnacionales. Que México no tiene la ingeniería suficiente. En 1938 no existía el Instituto Politécnico Nacional, ni la carrera de Ingeniería Petrolera en la UNAM, ni el Instituto Mexicano del Petróleo, y aún así Pemex se convirtió en una de las empresas más importantes a nivel internacional. Hoy tenemos no solamente estas tres grandes instituciones y otras instituciones públicas nacionales, sino tenemos también la gran experiencia de una enorme cantidad de ingenieros petroleros, jubilados y en activo, que están en posibilidad de desarrollar estas tecnologías. Es una absoluta falta de respeto a los ingenieros de Pemex, a la Ingeniería Nacional, a la UNAM, al Politécnico, al Instituto Mexicano del Petróleo, decir que México no tiene la tecnología y la capacidad de desarrollo de la ingeniería nacional para la futura explotación de la energía o de las futuras necesidades que requiere México para poder suministrar la energía suficiente. Y el tercer argumento de que hace falta aumentar la producción, no hace falta aumentar la producción de petróleo, no es necesario. Lo que hace falta en todo caso es construir las refinerías suficientes para dejar de importar gasolinas, hay recursos para ello, y por otro lado una transición energética que nos permite ir reduciendo las necesidades de petróleo y poderlo ir sustituyendo por otras fuentes de energía, en particular las fuentes renovables. ¿Por qué la necesidad de privatizar la renta petrolera, de privatizar el petróleo? Porque aunque formalmente no digan que privatizarán el petróleo, en realidad lo están privatizando al privatizar las ganancias que provienen de la renta petrolera. Por un dogmatismo absurdo, nos acusan a nosotros de dogmáticos, cuando en realidad el dogmatismo neoliberal es un exceso absoluto después de 35 años de cero crecimiento en México, por una enorme presión de los Estados Unidos, y yo diría ya no solo presión, sino una compatibilidad enorme de nuestros gobernantes con los gobernantes de Estados Unidos de ir avanzando hacia una mayor integración. Y por otro lado, como bien dijo el ingeniero Jiménez Espriu, no se podría estar explicando esto sin los negocios personales de altos funcionarios que están vinculados con estas necesidades de privatización. Los riesgos de avanzar en un cambio a las leyes son enormes. Compartir la renta petrolera es un verdadero absurdo.
se está regalando la riqueza nacional y por otro lado la pérdida de soberanía asociada a este cambio legislativo será enorme. Las empresas petroleras transnacionales no son precisamente hermanas de la caridad. Ya las expulsamos del territorio nacional, no volvamos a cometer el error de volverlas a integrar para decidir cuál es el futuro de México. Por eso hay que estar el 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México acompañando a Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias a la doctora Sheinbaum y vamos a darle la palabra a nuestro muy querido senador Alejandro Encinas Rodríguez. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Tere Lupe. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Agradecer la oportunidad de participar en este panel y compartir la mesa con compañeras y compañeros entrañables, gente indudablemente calificada, pero además con una gran visión de nuestro país y con un gran espíritu nacionalista que tanta falta le hace a México y particularmente a sus gobernantes. A mí me han invitado fundamentalmente a hablar sobre cómo está el escenario de cara a la eventual reforma en materia energética en el próximo periodo de sesiones. Y voy a aprovechar la oportunidad para también hacer algunos comentarios respecto de lo que aquí se ha expuesto, magníficas intervenciones, tanto de Francisco y su contexto histórico, siempre el muy consistente ingeniero Jiménez Espriu al día con este análisis internacional y estos datos duros que Claudia nos ha presentado. Yo lo primero que quisiera decir es que a raíz de los resultados electorales del pasado domingo 7 de julio, independientemente de la valoración que hagan los partidos políticos de sus resultados electorales, de lo que pasó en Baja California y en otros estados y municipios, pues lo cierto es que el principal resultado electoral es el afianzamiento de la alianza entre el PRI y el PAN para avanzar en la reforma constitucional en materia energética en el país. Con la complacencia simulada de quienes han suscrito el Pacto por México y acompañado esto, por supuesto, de una patente de corso para ocultar la enorme corrupción que durante los años del panismo se vivió en Petróleos Mexicanos. Es una alianza que va a avanzar indudablemente en la revisión del los artículos 25, 26 y 28 constitucional, van a eludir seguramente la reforma al artículo 27 por las declaraciones que ha hecho Enrique Peña Nieto aquí en el país, pero pueden avanzar en una reforma profunda en la ley reglamentaria del 27 para darle la vuelta a la reforma constitucional. Ya vemos a legisladores del PRI, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, pues haciendo ahora muchos viajes internacionales, particularmente a Colombia, en idea de replicar la experiencia colombiana junto con otros, pero que en el fondo, pues evidentemente buscan avanzar en una reforma que va a comprometer no solamente la renta petrolera, sino el dominio de la nación sobre los recursos del subsuelo, independientemente de que se reforme o no el 27 constitucional. Y como hemos visto en todas las exposiciones aquí, pues vamos a enfrentarnos a un debate no estrictamente técnico, sino un debate profundamente político e ideológico, porque más allá de los mitos que nos han querido introducir o crear a través de los medios de comunicación, no solamente de que Pemex no tiene recursos o no tiene la tecnología para hacer un buen aprovechamiento de los recursos que derivan de los hidrocarburos, sino de dos mitos que nos han venido cultivando desde el salinismo: la idea de que Pemex es improductivo y que Pemex no es rentable.
aunque, pues como se ha demostrado aquí, Pemex es altamente productivo. Se encuentra entre las 10 principales empresas petroleras del mundo. Genera recursos fundamentales para el desarrollo del país. Decía Claudia que solamente este año el promedio de producción diaria es de 2,5 millones de barriles diarios y 6,242 millones de pies cúbicos de gas natural, que solamente de enero a mayo de este año han generado un valor de exportaciones por 18,066 millones de pesos. Pemex es productivo, lo suficientemente productivo para garantizar el abasto de hidrocarburos para la demanda nacional, incluso para exportar, pero ha sido objeto de un debilitamiento deliberado durante muchos años para justificar su privatización. Y Pemex es profundamente rentable. Siempre en estos foros hemos insistido en que extraer un barril de petróleo cuesta en promedio $9 el barril. Y el precio de venta solamente en promedio de enero a mayo de este año fue de $108.37 el barril, de acuerdo a los últimos informes financieros de Pemex. Es decir, solamente en el primer trimestre del 2013, Pemex tuvo ingresos por 395,000 millones de pesos, de los cuales pagó como impuestos 224,000 millones de pesos, porque tiene un régimen fiscal infame, que es al mismo tiempo pues el principal soporte de las finanzas públicas, pues Pemex aporta el 35% de los ingresos que recibe el gobierno federal. Entonces, es productivo, es tan rentable que lo que se busca es que hoy la inversión privada, particularmente la extranjera, se apropie de ese enorme margen de ganancia que tiene la empresa, porque la inversión privada en Pemex está autorizada para la petroquímica básica y secundaria desde 1992, con las reformas que hizo el salinismo, para la secundaria, para la petroquímica secundaria, y no se ha desarrollado porque el objetivo es ir a la fuente más rentable, que es la extracción y la distribución de crudo, donde está el mayor margen de ganancia. Por eso vamos a entrar a un debate profundamente ideológico, donde efectivamente nos van a acusar de nacionalistas y soberanistas trasnochados, aunque la verdad es que la nostalgia real pues están en quienes añoran a Iturbide, a Limantur y a Miguel Alemán, que eso es lo que hay que es a los científicos y los nuevos científicos que tenemos en el país. Y por eso en este debate el tema de entender de que los hidrocarburos, el petróleo, son un bien de la nación que debe prevalecer sobre su dominio por la nación, pues tiene que ir ganando a diario adeptos. Yo creo que el tema central del debate es, como ha sido desde mucho tiempo, el saber anteponer el interés público, aquí lo dijeron muy bien, por encima del interés privado. Y ya hay un caldo de cultivo favorable para esa discusión, porque a pesar de las campañas mediáticas, a pesar de lo que el discurso oficial nos ha querido presentar, por lo menos el 65% de las mexicanas y los mexicanos están en contra de la privatización del petróleo. Y creo que ese debate hay que darlo, con argumentos técnicos. Yo creo que lo ha señalado muy bien el ingeniero Jiménez Espriu. Por supuesto que Pemex, la CFE, requieren cambios de fondo. Tiene que haber una empresa integrada, no con estas 4 filiales que alentó el salinismo para aumentar la burocracia y la corrupción. Tiene que ser una empresa integrada con un plan de negocios, con una estrategia que efectivamente ponga el énfasis en garantizar una buena gestión de nuestro petróleo, que pues la verdad es que las reservas pues están agotando y se requiere tener una visión de país para garantizar que los hidrocarburos sean una base estratégica para el desarrollo nacional, que tiene que modificarse en muchos aspectos, no solamente los administrativos, el régimen fiscal. Pemex
paga más del 100% de sus utilidades como impuestos, paga más del 30% de lo que se establece como impuestos sobre la renta a la mayor parte de las empresas. Necesita un régimen fiscal distinto que le permita su capitalización para poder invertir en el desarrollo de la empresa, particularmente en la tecnología y en la exploración de nuevas fuentes de recursos. Y también requiere, indudablemente, acabar con la profunda corrupción de que es objeto, donde la principal corrupción no está en el sindicato, no está en la hija de Romero de Champs viajando con los perritos, o en el chofer de Romero de Champs apostando en el hipódromo. La verdadera corrupción está en los funcionarios y en muchas empresas privadas, que ese es el asunto, ¿no? En muchas empresas privadas que han hecho de Pemex una fuente de negocios a costa del patrimonio de la nación. Y ese es el debate que estoy convencido que tenemos que dar, en un periodo muy corto de tiempo, porque ya se conjugaron, yo creo que muchos de los factores que estaban buscando, no solamente el gobierno, los poderes fácticos de este país, para dar el paso hacia la privatización. Este acercamiento del PRI con el PAN, porque finalmente no es que se acerque el PAN con el PRI, el PAN surgió en este país justamente contra Lázaro Cárdenas por la expropiación petrolera, y el PRI nunca ha explicado en qué momento renunció al nacionalismo revolucionario y a comprometer el patrimonio de la nación. Ya se conjugó esto con quizá pues esta complacencia simulada de un sector de la izquierda que pues puede simular una inconformidad, pero en aras de la modernidad pues solamente votar en contra. Yo solamente lo quiero concluir decir que si queremos no solamente frenar esta reforma, sino queremos una reforma que permita recuperar a Pemex, a la CFE, al petróleo, a los hidrocarburos como fuente fundamental estratégica para el desarrollo del país, esto no va a ser resultado del debate legislativo en el Congreso mexicano. Va a tenerse resultado de una amplia movilización social a nivel nacional que defienda los principios vigentes en nuestra Constitución para que la renta petrolera y el dominio de la nación no se traslade a particulares. Creo que ese es el debate, lo vamos a dar nosotros, haremos nuestra tarea aquí en el Congreso, pero no podremos frenarlo si no hay un respaldo social que garantice hacerle entender al gobierno federal que no puede tener una visión patrimonialista sobre un bien público de la nación y que no puede ir ofertando como vendedor ambulante allá en Londres de manera vergonzosa, yendo ahí a pedir perdón por la expropiación a las empresas petroleras británicas en el 38, sino decirle que aquí hay un país que cree y está convencido de que una buena gestión de sus recursos puede ser el instrumento básico para el desarrollo, el progreso y el bienestar de los mexicanos. Muchas gracias. Se integró con nosotros y está aquí en el presidio nuestra muy querida senadora por el estado de Campeche, Laida Sansores, miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y nos informan que también llegó el diputado federal Juan Manuel Fósil, miembro del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados del PRD. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a darle la palabra, para ya ir cerrando con comentarios, al senador Ángel Benjamín Robles y posteriormente a la senadora Laida Sansores. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Yo me encuentro aquí a una invitación expresa de nuestro compañero senador Adán Augusto López, y estoy aquí porque el tema, por supuesto, que es de enorme interés para un servidor. Déjenme decirles algo, como parte de la izquierda de este país, me queda claro que los que estamos aquí presentes, estoy seguro que si no todos, la enorme mayoría,
estamos muy claros en el rumbo que debe tomarse en este tema de la política energética. Y de una vez, para que lo sepan aquellos que nos acusan de nacionalistas trasnochados, como aquí se ha dicho, las diputadas y diputados federales, los senadores y senadores de izquierda, tenemos sin duda alguna el aval del 65% de los mexicanos, por eso vamos a luchar para volver a detener este intento privatizador de Petróleos Mexicanos. Tengan ustedes la seguridad que eso es lo que nos anima el día de hoy a estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ya sabemos que el tema es tan importante y que cuáles son las posiciones de todas y de todos los actores. Lamentablemente ni el PRI ni el gobierno federal han dejado clara cuál es su postura, se la hemos reclamado, le hemos insistido en que nos digan cuál es su propuesta, aunque como aquí se ha dicho ya la sabemos. Sabemos claramente el intento privatizador que permea ya en las oficinas del gobierno y del partido en el poder, y por eso nosotros creemos que es muy importante lo que aquí se está planteando. Quiero decirles que en el grupo parlamentario del PRD aquí del Senado de la República estamos muy claros que no vamos a aislarnos del gran debate, porque sí sabemos que Petróleos Mexicanos, la propia política petrolera nacional debe sufrir un ajuste, y por eso hay que debatirla, hay que comentarla, pero por ningún motivo nosotros estamos en la disposición de dar marcha atrás a las grandes conquistas. Y lo hemos dicho y lo reiteramos, nosotros no vamos a avalar ninguna reforma constitucional al artículo 27 en la Carta Magna, porque sabemos que eso es una lucha que le ha costado mucho al país y que sabemos que tenemos que defenderla. Sí sabemos que Petróleos Mexicanos como paraestatal tiene que modificarse, y por eso estamos dispuestos al debate, por eso estamos dispuestos a compartir ideas con propios y extraños. No podemos tener una paraestatal en las condiciones como ahora. Ya lo comentaba aquí Claudia, el ingeniero Esprit, todos los que han hecho uso de la palabra, mi compañero Alejandro Encinas, hoy en su calidad también de ponente. No es posible que un país exportador de petróleo como nosotros tengamos que andar importando gasolinas. Hay temas que tenemos que revisar con una gran claridad. Y nosotros le estamos entrando ya, ustedes lo deben saber, los legisladores de izquierda de la Cámara de los Diputados y del Senado, del PRD de manera particular, nos hemos puesto de acuerdo para presentar en muy poco tiempo una propuesta de la cual estoy seguro que tenemos que seguir discutiendo. Y yo creo, porque ya veo esas intenciones del PRI gobierno, de que es un asunto que no debe quedarse en foros. Debemos hacer el mayor número de foros, es cierto. Yo invito a los ponentes aquí presentes a que nos acompañen a Oaxaca en los próximos días a realizar un foro como este. Pero también sostengo que es urgente que este tema sea llevado a una gran consulta. Por eso yo decía hace unas semanas que el primer punto que debemos discutir en el Congreso debe ser la reforma política, para inclusive ir previendo las armas que nos permitan llevar esto a una gran consulta nacional. Esto no es un asunto que deberán definir ni en la mesa del pacto, y perdonen que lo deba decir así, ni tampoco los propios legisladores. Es un asunto de interés verdaderamente nacional y tiene que someterse a una gran consulta. Entonces, y la consulta creo que tampoco puede esperar. Y yo creo que todos los que estamos de acuerdo en el tema debemos sumar esfuerzos. Ojalá no vayamos a caer tampoco en el buscar simple y sencillamente ponerle el sello nuestro. Yo creo que todos los de la izquierda debemos hacer el mayor de nuestros esfuerzos y precisamente garantizar con un trabajo político de presencia con los ciudadanos, que ya se dijo aquí, es el 65% quien está respaldando, cuidar ese interés nacional, porque es el verdadero interés nacional, en mantener no solamente la rectoría de Petróleos Mexicanos, sino con mucha puntualidad decirlo, no permitir que se siga violando la Constitución con este tipo de contratos llamados incentivados, y mucho menos compartir la renta nacional.
Discutamos cómo modernizar Petróleos Mexicanos, discutamos cómo poder construir las refinerías que hace necesario y tengamos una claridad. La política energética de este país no ha cuidado lo que es más importante, que es garantizar la seguridad energética. Es un tema, Petróleos Mexicanos y su política económica es un tema de seguridad nacional porque es un tema de seguridad energética. Pero nos hemos dado cuenta, todo mundo aquí lo sabe, los expertos que hemos escuchado, que en este país la única seguridad energética que hemos garantizado es la de otras naciones y no la nuestra. Así es que eso hay que corregirlo, por eso hay que debatir el cambio de la política energética y yo por eso reitero la invitación a que ustedes nos hagan favor de acompañarnos a Oaxaca. Les agradezco mucho la invitación a este foro. Yo estoy tomando nota muy puntual de sus temas y sepan que los senadores del PRD, y si me lo permite Alejandro, un servidor de manera particular, estoy a las órdenes para poder impulsar esta gran defensa de nuestros recursos naturales, particularmente del petróleo. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber estado aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, senador Robles. Comentarios finales. Senadora Laida Sansores. Pues nada más agradecer, Terelupe, Claudia, como siempre, dando las grandes batallas por nuestro país. A Javier Jiménez Espriu lo conozco desde hace muchos años, siempre en esa línea de rectitud, de congruencia, y cuánto hemos aprendido aquí de toda tu experiencia. Alejandro es pues de los senadores más respetables en esta legislatura y pues uno siempre confía en su buen juicio, pero sobre todo en su valor para decir siempre la verdad. Y aquí, ingeniero Francisco, le agradecemos mucho que esté con nosotros y esto enriquece pues lo que seguramente estaremos planteando en el Senado. Ya tuvimos la oportunidad de participar y se hizo este foro, el único que se ha hecho la vez pasada, gracias a que se tomó la tribuna por 17 días en la que vivimos ahí día y noche. Se logró finalmente que se abriera la opinión pública, el debate, y eso iluminó y abrió los ojos a muchos ciudadanos que no entendían por qué siempre te lo envuelven en un celofán muy atractivo todas las ventas que se quieren hacer de este país. Ojalá que estos foros pudieran seguirse promoviendo. Como dice, estamos contra el reloj, sabemos que tienen prisa porque efectivamente los dictados son en inglés y aquí eso se entiende muy bien. El señor no lee un libro, pero qué bien entienden cuando les dictan en este idioma, ¿no? Entonces, creo que hay una enorme responsabilidad de los legisladores, pero también de los ciudadanos. Y lo que decía Claudia, por eso el 8 de septiembre, hoy más que nunca, hay que salir y convocar a los amigos y por todos los medios posibles, porque la batalla, la gran batalla, se va a dar en las calles, porque de que se puede, se puede. Yo nada más, la vez pasada estuvimos investigando, y como hay en países como Rusia, Noruega y hoy China, para esto de las refinerías no necesitan esperar ni años, hay refinerías portátiles muy económicas y prácticamente así refinan su petróleo en Rusia, la van llevando de un lugar al otro si eso es necesario y hay de precios muy económicos hasta lo que se requiera. Entonces hay maneras, cuando hay creatividad. No, aquí es como lo que bien se señala, lo que está en el fondo es la corrupción, la traición a México, el no me importa, la decisión de ir entregando este país desde hace años, retazo a retazo. Y esto es lo que tenemos que detener. Claro que se puede dándole valor agregado a los productos, refinándolos, y además yo me hago una pregunta, esto está pareado y lo tiene que entender el ciudadano. ¿Qué va a pasar con este 35-40% que aporta Pemex al Producto Interno Bruto? ¿Cómo lo van a llenar de la noche a la mañana? ¿Con qué impuestos? Por eso están acelerando los aumentos a la gasolina, el aumento al IVA y después
quién sabe hasta que tengan que vender a su mamá para que puedan solucionar el problema. La cosa es muy delicada, no sabemos hasta dónde va a llegar, no es solamente entregarle a los extranjeros, porque ¿de qué vamos a vivir? Esto no está planificado, y yo creo que esto nos hace tomar a cada uno de nosotros la conciencia de que el destino de nuestros hijos realmente está en juego. No queremos niños de luto reclamándonos la falta del coraje y del valor de unos padres que vieron pasar indiferente la historia. Pues muchas gracias a ustedes aquí por su... Muchísimas gracias, senadora. A todos ustedes, amigos, amigas, a los expertos que el día de hoy presentaron las razones, a los legisladores que tendrán la responsabilidad, a todos y todas los convocamos el 8 de septiembre en la plaza más importante de este país, a las 10 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México, ahí que el pueblo tome la decisión. Buen día para todos.